Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy, una reflexión y una meditación para nuestro discipulado. Porque vamos camino a la salvación y también vamos en busca de la santidad. Y ya hoy es domingo, Día del Señor, estamos ya iniciando la semana 19ª de nuestro calendario litúrgico ordinario y hoy tenemos bendición en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Estamos enfocándonos en la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Y como hoy es domingo, hay varias lecturas. También queremos enfatizar la primera lectura del primer libro de Reyes en el capítulo 19, versículos 9, 11 al 13. Tenemos que enfatizar el caso de Elías también, hermanos y hermanas. El Evangelio es conocido y lo discutimos también esta pasada semana. Hoy lo vamos a discutir desde otra perspectiva. Es Pedro caminando sobre las aguas, siendo auxiliado por parte de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje que tiene para nosotros. Y hoy lo que queremos ver, hermanos y hermanas, que nos acompañen dos pensamientos en nuestra reflexión espiritual al leer la palabra de Dios que vamos a discutir hoy para nuestro crecimiento espiritual. Número uno, hermanos y hermanas, con la primera lectura de Elías vamos a tratar nosotros de interpretar y de ver y de reconocer las nuevas maneras en que Dios se manifiesta. Vamos a ver si nos damos cuenta nosotros, hermanos y hermanas, de las nuevas maneras en que Dios se manifiesta, el nuevo lenguaje de Dios, la nueva visión de Dios, esas nuevas maneras en que Dios se manifiesta en nuestras vidas que a veces por estar esperando otras cosas y otras manifestaciones no nos damos cuenta. Y en segundo lugar, con la lectura de Pedro, hermanos y hermanas, darnos cuenta que la fe es un riesgo y la fe envuelve riesgo, hermanos y hermanas. Y si no nos arriesgamos, las cosas no suceden. En la fe, si tú no te arriesgas, las cosas no suceden. De eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a mantener esos dos principios vivos en nuestra mente según hablamos de la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que sació a la gente, Jesús mandó a los discípulos embarcarse y pasar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió él solo a la montaña a orar. Al anochecer todavía estaba allí solo. La barca se encontraba a buena distancia de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento contrario. Ya muy entrada la noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Al verlo caminar sobre el lago, los discípulos comenzaron a temblar y dijeron: «Es un fantasma», y gritaban de miedo. Pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir por el agua hasta ti». «Ven», le dijo. Pedro saltó de la barca y comenzó a caminar por el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento tuvo miedo y entonces empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento amainó. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, un evangelio conocido por todos nosotros con un gran mensaje en nuestra vida del crecimiento de la fe. Y por eso es que te estoy diciendo que hoy queremos ver, hermanos y hermanas, la fe es un riesgo. Y con Pedro y con este evento que se nos presenta hoy para nuestra reflexión tenemos que saber, y tal vez aquí lo que aplica es un principio que nosotros escuchamos mucho por la calle y tal vez para un principio que es muy motivador por ahí, ¿no? La gente arriesgada son los que no esperan que las cosas sucedan, sino que se arriesgan para que las cosas sucedan. O sea, una cosa es esperar que las cosas pasen y otra cosa es uno provocar que las cosas pasen. Y la fe lleva dentro de sí esos dos aspectos. Si la fe es inmadura, hermanos y hermanas, la gente se sienta a esperar
que las cosas pasen. Pero si la gente tiene una fe que es una fe madura, entonces yo provoco, yo me arriesgo porque tengo confianza y fe para que lo que se me ha prometido ocurra. En el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, confiar en aquello que se desconoce y no tenía uno seguridad es lo que envuelve el riesgo de la fe. Confiar en aquello que se desconoce y yo no tenía seguridad hasta un punto. Ese es el riesgo que tenemos que entender. Y entender además estas nuevas formas en que Dios se manifiesta con su nuevo lenguaje y con su nueva visión. Esto es cuestión de abrirnos, hermanos y hermanas, a las novedades que nos tiene siempre acostumbrado un Dios que nos asombra, como dice el Papa Francisco. Déjate asombrar por Dios con su nuevo lenguaje, con su nueva visión, cuando te arriesgas y eres capaz de conocer lo desconocido. Mira, para esto quisiera que pensaras en una moraleja de una situación y de una parábola, ¿verdad?, del mundo muy interesante. Pero había una familia en el campo muy unida y bastante grande, con esposo, esposa y 6 hijos. En un momento, lamentablemente, su casa cogió fuego, hermanos y hermanas, y su papá pudo salir, la mamá pudo salir, y 5 de sus hijos salieron. Acuérdate que eran 6 hijos. Y estando ya fuera del fuego, el padre comienza a contar, como tenía tantos hijos, aquí está la esposa, aquí está fulano, aquí está mengano, están mis hijos, eran 5 y faltaba el 6.º hijo. Cuando desde el 2.º piso escuchaba al hijo gritando por auxilio, el padre se acerca y se da cuenta de que caramba, está la casa encendida, el riesgo que yo tengo en subir por ahí, entonces vamos a ser 2 los que vamos a morir, tengo que pensar en algo. Se acerca, la casa llena de mucho humo, pero el padre era capaz de ver a su hijo en el 2.º piso y le grita al hijo: hijo, aquí estoy, soy tu padre, lánzate, que yo voy a abrir mis brazos para sostenerte. El niño comienza a decirle: papá, es que yo no veo, el humo no me deja ver, y se estaba estrujando los ojos, y el papá veía que se estrujaba los ojos y decía: papá, es que no veo, yo no te veo. Pero el papá decía: pero sí, yo te veo, tú no me ves a mí, pero yo te veo a ti y estoy cerca de ti, lánzate y ten seguridad de que yo te voy a recoger abajo. El niño se armó de valor, hermanos y hermanas, y se lanzó, aunque no vio a su papá y aunque el humo era bastante denso. Se lanzó y gracias al amor de Dios cayó en las manos de su papá en plena seguridad y su vida fue salvada. ¿Qué tal te parece esto, hermanos y hermanas? La fe como un riesgo. Y de eso estamos hablando hoy. El riesgo es lo que provoca, hermanos y hermanas, que la fe haga lo que tiene que suceder, que a veces nosotros entendemos que no podemos ser arriesgados porque no sabemos si es verdad lo que se nos está diciendo. Este niño fue muy valiente, un niño de mucha fe. Mira, vamos a ver lo que pasa en la primera lectura para que podamos entender todo lo que estamos tratando de llevar a cabo. Y en la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, queremos hablar acerca de estas nuevas maneras en que Dios se manifiesta, que tenemos que descubrir, por lo que le sucedió a Elías en este caso. Mira, en la primera lectura dice rápidamente: el Señor le dijo a Elías: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar, o sea, le está diciendo a Elías: yo voy a pasar por allí, por el monte. Ese es el monte Horeb, el mismo monte Sinaí. Tiene el mismo nombre, Sinaí y Horeb son el mismo monte, el monte donde Moisés subió y recibió las tablas de la ley. Entonces el Señor le dijo: yo voy a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y requebraba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba tampoco en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó una brisa tenue. Y esa brisa tenue, al sentirla Elías, se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Porque se había dado cuenta, hermanos y hermanas, que allí estaba la presencia del Señor.
Ahí los tenemos, los tres cuadros, hermanos y hermanas, los tres cuadros que yo quería presentarle hoy. Te quería presentar el cuadro de Pedro para sacar de ahí que la fe envuelve riesgo y si no me arriesgo las cosas no suceden. Hemos presentado el caso de Elías. ¿Por qué? Porque Elías tuvo que descubrir, hermanos y hermanas, las nuevas maneras en que Dios se manifiesta, que a veces no son como las maneras a las que estamos acostumbrados. Y te di también una parábola de este niño que en una situación de fuego en su casa se arriesgó, aunque no veía a su papá, y fue capaz de salvar su vida gracias a la fe en riesgo, y salvar su vida, que era lo que buscaban, sucedió. Con todo esto, ¿qué es lo que aprendemos, hermanos y hermanas? Bueno, con el caso de Elías, con el caso de Pedro y con el caso de este niño, lo que aprendemos es que para experimentar la seguridad de la fe, hermanos y hermanas, hay que hacer tres cosas importantes. Hay que mantener en suspenso la razón. Esta cosa de acá arriba, el razonamiento, esa lógica que buscamos de las cosas. Si el razonamiento, si mi mente, si mi inteligencia, si mi sabiduría no está iluminada por la fe, hermanos y hermanas, nada puede ocurrir. Porque lo que se vuelve lógico y lo que se vuelve razonable no funciona. El razonamiento en el caso del niño es que, papi, si no te veo me estoy tirando ahí y no sé dónde voy a caer. Ese es el razonamiento lógico. La fe demuestra que cuando me arriesgo porque el de abajo me está dando seguridad, yo me lanzo porque yo no lo veo a él, pero él me ve a mí. Entonces estoy depositando mucha fe y me estoy yendo en riesgo. En el caso de Elías, hermanos y hermanas, el razonamiento, lo que era acostumbrado, lo que era histórico, lo que era tradicional, era que Dios se manifestara a través del terremoto, a través del viento huracanado, a través del fuego. Pero en este caso no fue así. Dios se manifestó y estuvo presente y pasó por su lado en una brisa tenue. En una brisa tenue. Entonces, hermanos y hermanas, para que se dé el resultado de la fe que todos esperamos, mantener en suspenso la razón. Número 2, armarse de valor. Armarse de valor quiere decir dejar atrás el miedo. Que el miedo desaparezca. Este niño tuvo que armarse de valor y de confianza para lanzarse del segundo piso a los brazos de un padre que le decía que él estaba allí, pero no lo veía. Entonces tenía que armarse totalmente de valor. Armarse de valor es mejor que decir no tengas miedo. Ármate de valor y deja atrás el miedo. Es lo mismo que pasó con Pedro, ¿no? En el caso de Pedro, hundiéndose por las aguas al ver que todo vuelve a estar en ansiedad, el mar estaba alterado, el viento soplaba todavía de contrario, comienza a hundirse. Pues hermanos y hermanas, aquí o me armo de valor y me arriesgo en la fe, o vamos a ver qué sucede conmigo. En tercer lugar, hermanos y hermanas, hay que confiar. Este sería el tercer paso. Hay que confiar de todo corazón en Jesús. Hay que confiar de todo corazón en Jesús, como ese niño confió en quién, confió en su padre. Es tu padre el que te habla. No es una persona que desconoce, no es el bombero, ¿verdad? En este caso, no es el vecino, en este caso es tu papá. Por lo tanto, cuando nos habla Jesús, ¿quién nos está hablando? Nos está hablando Dios. Confía en Jesús, es confiar en Dios. Confía en Jesús porque Él es mi amigo, es mi hermano. Confía en Dios porque Dios es mi Padre. Confía en el Espíritu Santo porque Él es mi protector. Él es mi defensor. Tiene que haber esta confianza. Vamos a ver si estamos claros, hermanos y hermanas, para poder experimentar las bendiciones de la fe. Mantén tu razón iluminada por la fe, porque a veces le lleva la contraria a la fe. Vamos a hacer todo lo posible por armarnos de valor y dejar atrás los miedos que impiden, que paralizan el arriesgarnos en confianza para experimentar la grandeza de Dios. Y vamos a confiar totalmente en aquel que nos llama, porque aquel que nos llama estamos relacionados con Él, estamos vinculados con Él, hermanos y hermanas, a un nivel mucho más allá
de que lo conocemos, sino a un nivel de familia y sobre todo de hijos muy amados. Así que eso es importantísimo, hermanos y hermanas. Y mire, hay muchos y grandes ejemplos en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de hombres y mujeres que son hombres de fe y que son hombres que aceptaron los grandes retos, hermanos y hermanas, de la fe. Pero si no se arriesgaban, nunca iban a experimentar que las cosas sucedieran. Mientras se quedaran llenos de miedo paralizante, nada iba a suceder. Pero el Evangelio y la palabra de Dios está llena de gente, hermanos y hermanas, que arriesgándose en la vida y conociendo las nuevas formas en que Dios habla, en que Dios nos dice sus sueños, sus promesas y se manifiesta, lograron ver hecha una realidad la promesa que el Señor les hacía. Mira el caso de Abraham, hermanos y hermanas, a los 75 años de edad, saliendo de su tierra, dejándolo todo, cuando ya estaba casi haciendo su tumba para morir, junto a una esposa que es estéril, que no daba a luz, empezar una nueva vida en una diferente ciudad, con un diferente idioma, arriesgándolo todo por lo que le había dicho el Señor. Ahí está, tuvo un hijo o no tuvo un hijo, su mujer quedó en fertilidad o no quedó en fertilidad, es el padre de la fe o no es el padre de la fe. En eso es que nosotros tenemos que pensar. Piensa en un Noé, hermanos y hermanas, quien se arriesgó y entendió las nuevas formas en que Dios se manifiesta. Un Noé a su edad, advirtiéndole a un pueblo que no creía en él, en lo alto de una montaña, haciendo una gran barca para su familia, para la gente y para 2 especies de cada animal que había en la tierra para aquel tiempo. Y por allá arriba en una montaña, ¿quién te va a creer a ti, viejo loco, que esto se va a inundar y el agua va a llegar hasta aquella montaña? Y él seguía advirtiéndole a la gente: Dios me habló, Dios me dijo, y esto se va a inundar y el agua va a sobrepasar los límites que ustedes no se imaginan. Háganme caso. ¿Hubo diluvio o no hubo diluvio? ¿Murió gente que fue advertida o no murió gente que fue advertida? Eso es lo que tenemos que pensar. El que se arriesga, como Noé y su familia, hermanos y hermanas, son los que hacen posible que las cosas pasen. Piensa en un José de Egipto, el hijo de Jacob, vendido como un esclavo, y mientras fue vendido como un esclavo no se echó en el camino a lamentarse por lo que le había hecho sus hermanos mayores, que lo odiaban y querían hasta matarlo, sino que siguió fiel a su Dios, nunca se olvidó de su Dios, siempre le oró a su Dios y siempre interpretó que los sueños que yo soy capaz de interpretar son un don de Dios, son un regalo de Dios. Utilizó todas las herramientas que Dios le puso en el camino hasta llegar a ser lo que fue un gran príncipe de Egipto, el gobernador de Egipto. Al frente, el mayor que estaba sobre él era el faraón, y siendo tan grande, hermanos y hermanas, trajo a todo ese pueblo para que no sufrieran hambre y sed a su territorio en Egipto. Estos son los hombres que se arriesgan, hermanos y hermanas, y hacen que las cosas pasen. Mírate a un Josué, que tuvo que ser enviado por Moisés para que continuara la posesión de la tierra prometida. Y cuando se encuentran con la tierra prometida donde emana la leche y la miel, estaba ocupada por los cananeos que eran idólatras, los cananeos que hacían sacrificios de niños a sus ídolos, los cananeos que tenían una corrupción moral en términos sexuales que era una barbaridad. Y si Josué no se arriesga, hermanos y hermanas, y si Josué no interpreta que Dios se está manifestando de otra forma, no hubiese conseguido lo que él consiguió: derribar aquel muro de Jericó, entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Eso es lo que nosotros vemos, hermanos y hermanas, en todas estas historias. Y lo mismo pasó con Moisés. Finalmente te lo presento como alguien que se arriesgó para hacer que las cosas sucedan. Este hombre se arriesga ante la llamada de Dios, ante la aparición de Dios hacia él, sacar un pueblo de donde estaba, con madre, padre, niños, mujeres, ancianos, animales y todo, y vámonos que Dios nos tiene una tierra prometida. Y por ahí se fueron, y en el primer año no pasó nada, y a los 5 años no pasó nada. ¿Y dónde está la tierra prometida? Y a los 10 años no la encontraban. 15 años y más sacrificios, y más retos y más dificultad, y no hay de qué comer y no hay agua, y sigue el hombre para adelante arriesgándose en el nombre de Dios. Y vamos a dividir entonces el mar para que se abra, y vamos a llegar a la tierra prometida, y vamos a sacar agua de esta peña en el nombre de Dios, porque eso es lo que él ha dicho.
y nos va a caer a nosotros el pan del cielo porque el Señor lo ha prometido y vendrá lo que nos dice para que para vosotros poder comer en el nombre de Dios. El hombre se arriesgó. Si no se arriesga en la fe, las cosas no suceden. ¿Estás entendiendo, hermanos y hermanas? A veces tenemos que mantener en suspenso la razón. Tenemos que armarnos de valor en el nombre de Dios y confiar de todo corazón en Jesucristo el Señor para que las cosas, hermanos y hermanas, ocurran en nuestra vida. Pedro, hermanos y hermanas, no solamente estaba en un riesgo corporal y espiritual. Pedro, hermanos y hermanas, hasta donde nosotros podemos saber, en la barca estaba a salvo. Eso es lo que nosotros sabemos, estaba seguro, estaba confiado y su vida estaba asegurada. Y muchos se quieren quedar en lo seguro para que las cosas pasen. Y las cosas no pasan sentados en la comodidad esperando a que ocurran. Estoy a salvo en la barca, estoy seguro, estoy confiado y estoy con vida. Muy bien, esa es la razón. Y la razón te dice, quédate aquí y espera por Jesús, que Él va a llegar y va a entrar a la barca si verdaderamente es Jesús. No, Pedro, una persona sumamente arriesgada, hermanos y hermanas. Le abraza a Pedro el riesgo. El riesgo es lánzate de la barca al agua. Ese es el riesgo. Porque ahí es que Pedro, hermanos y hermanas, conoce su debilidad y conoce la fuerza del poder de Dios. En el riesgo. Conozco mi debilidad, conozco el poder de Dios. Abraham, arriesgándose, conozco mi debilidad, conozco el poder de Dios. Moisés, en el riesgo, conozco mi debilidad, conozco el poder de Dios. José, en el riesgo, conozco mi debilidad, conozco la grandeza y el poder de Dios. Así pasó con Josué, así pasó con Noé, hermanos y hermanas, y así tiene que pasar con nosotros. Arriésgate. Y cuando te arriesgas, conocerás que tu debilidad en el riesgo y el poder de Dios. Conoce tu debilidad y también a la misma vez, hermanos y hermanas, conoce la fuerza del poder de Dios. De otra forma no podemos conocerla. Pedro, hermanos y hermanas, pudo en aquel momento en que se hundía. Fíjate tú, Pedro tuvo otras alternativas, hermanos y hermanas, pero no las hizo. Pedro no nada hacia la barca para salvarse y lo pudo hacer porque él era pescador y conocía del mar. Pudo haber nadado por sí mismo para salvarse y no lo hace. Pedro pudo haberle pedido ayuda a los otros discípulos que estaban allí. Acerquen la barca, acérquense a mí, tírenme la mano, tírenme una soga, tírenme una red que me estoy hundiendo. No lo hizo. En ningún momento lo hizo. Pedro, hermanos y hermanas, lo que hace es que clama a Jesús para salvarse. Señor, me hundo, sálvame. Señor, me hundo, sálvame. Se arriesgó, se arriesgó. Si él está de pie, caramba, pues yo puedo estar de pie también. Me he hundido yo aquí de momento, pero déjame agarrarme de él. Eso es lo que nosotros vemos. A veces nosotros nos queremos valer de ciertas situaciones, hermanos y hermanas, que complican las cosas y realmente no nos hacen ver realmente lo que es el arriesgarnos para conocer el poder que Dios puede obrar en todos nosotros. Elías, hermanos y hermanas, ya casi a tiempo de finalizar, Elías quería renunciar a su misión. Cuando tú estudias bien el caso de Elías, Elías quería renunciar a su misión porque los profetas de su tiempo lo lastimaban y lo señalaban, ¿no? Y lo atacaban como profeta. La reina del territorio donde le tocó predicar, hermanos y hermanas, lo estaba persiguiendo a muerte porque la señaló como pecadora. Y el pueblo, hermanos y hermanas, lamentablemente había caído nuevamente en la idolatría. Y el templo se había vaciado. Elías quiere un encuentro con el Señor para decirle, te presento mi renuncia. Te presento mi renuncia. Porque Elías, hermanos y hermanas, estaba esperando que Dios se le manifestara para saber si él estaba presente de una forma y manera que era tradicional y él no la veía. Entonces el Señor le dijo, ven al monte, espérame allí que me voy a hacer presente para que tú me veas. Y lo que quería Dios era darle una lección. Pasó el huracán y Elías no vio a Dios. Pasó el terremoto y Elías no vio a Dios. Pasó el fuego y ahí tampoco estaba el Señor. Y de repente en la brisa tenue,
en la suave brisa, en el susurro, ahí estaba. Y le estaba enseñando a Elías, hermanos y hermanas, las nuevas maneras en que también Dios se manifiesta. Has venido aquí a presentarme tu renuncia porque crees que yo no estoy contigo. Y yo estoy contigo en el terremoto, yo estoy contigo en el fuego, yo estoy contigo en el viento y en el huracán. Pero yo también estoy contigo en que tú creas que yo no estoy en la brisa tenue, en la suave brisa, en el susurro, hermanos y hermanas, porque es que nosotros muchas veces caemos en la aparente ausencia de la acción de Dios. Y eso nos pasa a todos nosotros en la vida. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, hermanos y hermanas, y tenerlo en mente cuando uno quiere experimentar los frutos de la bendición en la fe. Pedro, hermanos y hermanas, cuando Jesús llama, él establece los medios. Pedro nos enseña a nosotros que cuando Jesús llama, Jesús establece los medios, Jesús establece los recursos, Jesús establece las herramientas, Jesús establece lo necesario. Tú puedes confiar en eso. Puedes confiar como ese niño que se tiró a los brazos de su padre sin verlo, pero el padre lo veía. Que cuando Dios te dice arriésgate en esto, es porque Él va a establecer los medios, las herramientas, los instrumentos, los recursos y lo que es necesario. Al principio, hermanos y hermanas, en la fe las cosas parecen que no se ven claras. En la fe, al principio las cosas parecen que no se ven claras, pero ¿sabes por qué no se ven claras? Porque no se ven claras con nuestros ojos, pero con los ojos de Dios se ven claras. Piensa en el niño y en el papá. Con los ojos del niño las cosas no se veían claras. No me puedo tirar, esto es arriesgado. Pero el padre con sus ojos le decía, tírate, que yo estoy aquí todo listo. Yo te veo, yo te recibo, sé la distancia que hay. Él ponía los instrumentos, hermanos y hermanas, para que el niño salvara su vida. Pues, hermanos y hermanas, al principio en la fe las cosas no se ven claras porque estamos mirando con nuestros ojos. Vamos a mirar con los ojos de Dios y tener seguridad en Él. Porque el poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Al principio no se ve claro por eso, porque creemos que el poder viene de nosotros. El poder, hermanos y hermanas, viene de Dios y no viene de nosotros. Recuerda este principio también que sale en este evangelio, hermanos y hermanas. Dios no solo es poderoso porque se manifiesta en un huracán y lo puede hacer en el terremoto y lo puede hacer en el fuego. Dios no solamente es poderoso en esa manifestación, Dios es también gentil. Dios tiene afecto para nosotros. Por eso es que hoy la primera lectura nos habla de un Dios el presente y manifestado en la suave brisa, en la brisa tenue. En el susurro, ahí también está Dios, y eso para nosotros a veces es que no vemos claras las cosas o que hay una presunta ausencia de parte de nuestro Dios. Finalmente, hermanos y hermanas, cuando en la vida, que es nuestra barca, ¿verdad? Y el escenario de la vida, el mar, cuando en nuestra vida la barca se vea sacudida por las fuertes aguas, por el viento contrario a lo que queremos hacer y sentimos el fuerte golpe del viento, hermanos y hermanas, no olvides que si Jesús fue capaz de calmar la naturaleza, podrá calmar nuestra alma, podrá salvarnos a todos nosotros, podrá solucionar nuestra situación. Nunca olvides eso. Quédate ahí en el nombre de Dios y deja que Dios comience a manifestar las cosas, porque cuando tú te arriesgas es que las cosas pasan, pero no te quedes ahí sin arriesgarte a esperar que las cosas pasen. ¿Me estás entendiendo? Si te quedas sin arriesgarte, no vas a ver nada suceder. Mientras te arriesgas, las cosas suceden en el nombre de Dios. Oremos. Amado Dios del cielo, que este evangelio y esta meditación nos ayude a crecer en nuestra fe. Ayúdanos a ser arriesgados y en confianza cuando eres tú el que nos llama para que se cumplan cada una de tus promesas en nuestra vida. Danos esa seguridad que necesitamos cuando no vemos las cosas claras. Danos la seguridad para saber que en el susurro, en aquello simple, tú estás presente también y que no es ausencia. Bendícenos
cuando la barca esté sufriendo los embates de la tormenta, para confiar y arriesgarnos que tú estás con nosotros. Amén y amén. Pues el mensaje, hermanos y hermanas, ha sido para ti. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. Mañana lunes comenzamos nuestra semana también, continuamos nuestra semana de evangelio y de meditación de ese evangelio. Así que nos vemos todos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.